Bien, jóvenes, siendo las 12:10 en punto, retomamos la explicación. ¿Están todos ahí, jóvenes? A ver, escriban presente o ya están almorzando ya. No me digan que ya fueron a ver qué hay en la olla. Ahí están. O todavía. Parece que no, ¿ah? Bien, jóvenes, presente. Ah, ya. Regresaron, ya. Han estado picando, creo que la olla, ¿no? ¿Qué han preparado? ¿Lo hemos saltado? Locro con queso. Muy bien. ¿Qué medidas propone el desarrollo sostenible para atenuar, decía yo, la deforestación? Uno, ya habíamos mencionado, reforestar. Dos, utilizar métodos menos agresivos. Tres, evitar el derroche de recursos naturales. Ahí nos quedamos. Consumir productos sustentables, o sea, sostenibles. Capacitar a los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Son los grupos de personas que subsisten gracias a la agricultura migratoria. Reformar algunas normas. Un dato, la FAO, ¿qué es la FAO? Es el ente de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el año 2019 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Jóvenes, ¿es consciente de la cifra? En los últimos 32 años, porque se toma como referencia 1990, 32 años y han sido desaparecidos 178 millones de hectáreas, 178 millones de campos de fútbol de San Marcos. Pero sigamos mejor. Datos sobre la deforestación en el Perú. La floresta en el Perú es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. Lo anterior de 178 millones era a nivel mundial. A nivel nacional, 7.800.000 hectáreas. Solo en el año 2019 se perdieron 147.000 hectáreas de bosques húmedos amazónicos a causa de la agricultura migratoria, los cultivos ilegales, la minería ilegal y la tala ilegal. Ahí podemos ver unos cuadros donde se ve por área cuál ha sido el ritmo de deforestación. De las tres barras, el color verde oscuro hace alusión a las áreas protegidas. Claro, al ser áreas naturales protegidas, la deforestación será menor. ¿Dónde es mayor? En las áreas que no son protegidas. Las tierras, por ejemplo, los territorios dispersos entre territorios indígenas y otros. ¿Qué dice el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana? MAP. Las zonas identificadas con mayor problema de deforestación son La Pampa e Iberia en Madre de Dios, alrededor del Parque Nacional Bajuaja Sonene, entre Madre de Dios y Puno, muy cerca. Y más al norte, la Amazonía Centro, entre Ucayali y Huánuco, y otra área entre Ucayali y Loreto. Esas son las zonas donde la deforestación es más intensa. La Pampa e Iberia en Madre de Dios, las zonas colindantes al Parque Nacional Bajo Sonene, entre Madre de Dios y Puno, y la selva central, Ucayali con Huánuco, Ucayali con Loreto. Bien, contaminación del agua. Antes que se me olvide, jóvenes, la destrucción de la naturaleza, en especial de los bosques tropicales,
¿Cree usted que tiene relación con el problema que afecta todavía al mundo derivado de la pandemia? ¿O es de las personas que creen que todo esto fue generado en un laboratorio chino? ¿Usted realmente cree lo que dicen algunos negacionistas? ¿Que esto que padecemos fue ideado por el gobierno chino? Ahora, yo le diré lo siguiente. El origen sí lo ubicamos en China. Eso sí, pero pudo haber sido en cualquier parte del mundo. ¿A qué me refiero? En el sur de China predominan los bosques tropicales. Nosotros, los seres humanos, hemos depredado el bosque con diferentes objetivos. Expandir la zona urbana, sacar madera, cazar furtivamente animales silvestres, construir carreteras, etcétera. Pregunto, ¿cuándo el ser humano se interna en bosques tropicales, deforestando, degradando, depredando? Pregunto yo, ¿acaso no deja la puerta abierta o semiabierta para que enfermedades de animales que están atrapados en ese bosque tengan la posibilidad de saltar al cuerpo humano? Destruir un bosque aumenta o no las posibilidades de que enfermedades zoonóticas finalmente terminen en nuestro cuerpo. ¿Por qué cree usted que las últimas enfermedades más parecen propias de un veterinario a tratar? La viruela del mono, la gripe porcina, la gripe aviar y ahora el actual coronavirus, el COVID-19, ¿qué tal parece? Saltó al cuerpo humano a partir de qué animalito? No de un murciélago, ¿eh? Sino de un mamífero muy parecido al armadillo. ¿Recuerda su nombre? Tibio, milagro. Sí, por ahí. Pangolín. El pangolín. Sí, suena parecido, un nombre medio raro, pero se parece a un armadillo. Así es. Y ahora dígame, seamos optimistas. El 2023 todo vuelve a la normalidad. Y así viviremos durante varias décadas. ¿Cree usted que la posibilidad de que en el año 2040, 50, 60, 70 pueda volver a darse otra pandemia? La única manera para descartar ello sería que hayamos aprendido la lección y seamos más cuidadosos con la naturaleza. ¿Pero usted cree que hemos aprendido realmente los seres humanos de estos 3 años de pandemia? ¿Hemos dejado de deforestar? Lamentablemente no. Entonces, jóvenes, solamente quiero decirles lo siguiente, y no quiero ser ave de mal agüero, pero lo más probable es que en el futuro volvamos a ser encerrados y de repente, por virus, por enfermedades más letales todavía y de más fácil transmisión, porque lastimosamente estamos jugando con fuego. Cuando depredamos, cuando ejercemos mucha presión sobre la naturaleza, repito, las enfermedades, los virus, las bacterias atrapadas en ese hábitat, ahora en contacto humano, van a justamente a dispersarse. Bien, siguiente problema, contaminación del agua.
Es el cambio en la calidad del recurso de tipo químico, biológico y físico que la hace perjudicial para los organismos vivos. Causas: introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, ríos y acuíferos. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. Según el MINAM, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. El mercurio es utilizado para poder extraer el oro del cauce de los ríos. Seguimos hablando de la contaminación del agua. Consecuencias: el agua contaminada genera el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo, o sea, en países pobres. Incremento de muertes de personas al año por la ingesta de agua contaminada. Alteración de los ecosistemas acuáticos y del litoral. ¿Usted sería tan valiente de tomar un vaso con agua a partir de simplemente abrir el caño? ¿Lo ha hecho varias veces? Tiene sed, abre el caño y se lo toma directamente. Usted ya sabe por qué es peligroso que lo haga, porque todavía quedan ciertos rastros de contaminación y partículas en el agua. Tenemos que hacer hervirla todavía. Lo que sucede es que el río Rímac, desde su naciente, ¿no?, hasta la Atarjea, que es donde se procesa el agua, recibe una serie de contaminantes de origen químico, derivados de la actividad minera. 3. Alteración de los ecosistemas acuáticos y litorales. Disminución de la producción pesquera. Lógico. Si el agua está contaminada, no, disminuye la producción ictiológica. ¿Qué propone el desarrollo sostenible? Aplicar la triple R. Reducir el volumen de los contaminantes. Reutilizar y tratar el agua residual. Reciclar los contaminantes. Su distrito reutiliza y trata el agua ya usada, ya servida. Y usted dirá: profesor, por supuesto, vivo en Miraflores, en San Borja, en San Isidro. Si usted vive en alguno de estos distritos mencionados, por ahí se me va alguno, también creo que Surco, entonces siéntase al menos tranquilo, porque su gobierno local, su gobierno municipal, sus autoridades ediles están haciendo lo que todo el Perú debería hacer: tratar el agua. Profe, y si en algunas zonas no tratan el agua, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí en San Martín de Porres sale un camión cisterna arriba del tanque de agua, hay uno o dos señores maniobrando una gran manguera y mojando a persona que esté por ahí en la berma central de la avenida, por ejemplo, Tomás Valle. ¿Con qué tipo de agua están regando las áreas verdes? Con agua potable, que debería ser para consumo humano. Jóvenes, debería regarse con agua potable las bermas centrales en las grandes avenidas, en los parques zonales, ¿cree usted? Es demasiado. Deberían ser regadas con agua ya tratada. Bien. Y 3, reciclar los contaminantes. Siguiente problema: contaminación del aire. Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural.
Hay que identificar dos tipos de contaminantes. Las fuentes biogénicas corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. En otras palabras, fuentes naturales, donde no interviene la acción humana. Pero también tenemos fuentes antropogénicas, donde sí, actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión, la quema de combustibles fósiles, que se da, sabemos nosotros, en la actividad industrial y también en el parque automotor. Al respecto, ¿cuál es la calidad del aire en el Perú? De acuerdo con el estudio Reporte de la calidad del aire en el mundo del 2021, está calientito, jóvenes, realizado por una firma privada, IQR, el Perú tiene la más baja calidad de aire en toda América Latina, ocupando el puesto 26. ¿Qué respiramos? 29,6 unidades de partículas contaminantes por metro cúbico. ¡Es altísimo! A nivel mundial, el estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países. Bueno, tampoco estuvieron todos, pero es una cifra considerable. De 117 de todo el mundo, a través de la existencia de materia particulada o PM. Así que cuando salga a la calle, use mascarilla. La mascarilla lo va a proteger del coronavirus, de la gripe o influenza y también de las partículas contaminantes que están en el aire. 3 beneficios de la mascarilla. Y encima, ¿no? Hará pues que se resfríe menos. Ah, seguramente ya escucharon la noticia, ¿no? Al menos aquí en Lima. No sé si es extensivo a todo el Perú, pero vamos a tener que volver a utilizar mascarilla en la calle. Es la disposición del día de hoy, en la mañanita. Yo sé que muchos de ustedes ya estaban contentos ya porque salían a la calle y en la calle al menos estaban sin mascarilla. Regresamos por la cuarta ola, jóvenes. Pero es lo mejor. Le diré, yo particularmente ya me había acostumbrado tanto a la mascarilla que no me la sacaba. Recuerda que el ser humano es un ser de costumbres. Es más, conversando con muchas personas, el índice de resfrío también ha bajado. Si se ha percatado, antes de la pandemia había mucha gente con alergia que se enfermaba bastante. El uso de mascarillas también ha evitado el contagio de gripe. Así es. Así que hay que llevar la mascarilla a todos lados. Sí, yo sé que cuando usted iba al mercado, ya no iba, cuando usted, por ejemplo, iba a caminar solamente, ya no era necesario, ahora es necesario. Para mí es una buena noticia. Y por último, ¿cuáles son las referencias para decir si el aire está o no contaminado? Son 3. Los ECA, los estándares de calidad ambiental, los LMP, los límites máximos permisibles, y los VMA, los valores máximos admisibles. ¿En qué consisten? A ver, ¿qué son los estándares de calidad ambiental? Se mide directamente en los cuerpos receptores. Sirven para establecer políticas ambientales. Son responsabilidad del MINAM. ¿Qué son los límites máximos permisibles? Son medidos en los puntos de emisión y vertimiento. Buscan corregir los excesos de concentración. Es responsabilidad del Ministerio del Ambiente y el sector correspondiente. Señora profe, no entiendo. ¿La primera qué es? La primera mide la contaminación en el lugar donde nosotros estamos. Los receptores. Nosotros somos los que vamos a recepcionar la contaminación. Ya, se mide donde está la gente. En cambio, los límites máximos permisibles son medidos en el lugar donde se genera la contaminación. Por último, los valores máximos admisibles son valores de concentración propios de las descargas de efluentes no domésticos. Los responsables de monitorear y vigilar su cumplimiento son las EPS, las entidades prestadoras de salud. Y bien, ¿qué medidas se proponen para contrarrestar la contaminación del aire en el marco del desarrollo sostenible? Son varias. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Por ejemplo, luces LED. Usar el transporte público.
andar en bicicleta y caminar, mantener su automóvil bien afinado y mantenido, conducir vehículos eléctricos, híbridos, eléctricos o enchufables, elegir limpiadores ecológicos, usar pintura a base de agua o sin disolventes, sellar los recipientes de productos de la limpieza y productos químicos, ahorrar energía, reducir tu consumo de carne y productos lácteos, ya saben, porque la ganadería es una actividad contaminante, indirectamente, produce metano. Compostar, es decir, elaborar nuestro propio abono orgánico a partir de alimentos orgánicos y reciclar basura no orgánica. Disminuir el uso de plásticos, reemplazarlos por vidrio y no quemar basura. Contaminación del suelo. Es una alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales afectan su capacidad productiva. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes? Prácticas agrícolas deficientes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, lixiviación de vertederos mal administrados, vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Consecuencias de la contaminación del suelo. El suelo pierde productividad, o sea, desertificación. También mueren los organismos útiles al suelo y se produce una mayor concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Medidas para restituir la salud del suelo. Utilizar abonos orgánicos como el guano de las islas o el excremento de algunos animales como el cuy. Practicar la rotación de tierras de cultivo, hacer descansar el suelo y aplicar plaguicidas, pero en forma racional. Sobre la pérdida de la biodiversidad. ¿En qué consiste? Se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendido esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué factores afectan a la biodiversidad? La sobreexplotación del medio natural, es decir, la depredación, la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático. Consecuencias. Tienen varios efectos negativos sobre el bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y las materias primas. ¿Qué se propone al respecto? Practicar la triple R, no se olvide. Pero antes de hablar de la triple R, medidas. No adquirir especies exóticas, ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Asumir las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted vaya a comprar pan, debería comprar en su bolsa de tela y no bolsa plástica. No hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo cuando va a la naturaleza. Reducir el uso de energía y combustibles. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Jóvenes, primera pregunta. En la llanura de la región Ucayali, llanura amazónica, por medio de imágenes satelitales, se ha detectado el avance de la deforestación de terrenos no mayores a 5 hectáreas. Estos se encuentran dispersos en las inmediaciones de poblaciones aisladas, los mismos que fueron deforestados practicando la técnica del arroz y quema. Estos campos fueron utilizados solo por 1 o 2 años. Este hallazgo pone en evidencia la deforestación causada principalmente por... No puede ser la C, porque en la C, la tala ilegal, se busca la madera, y aquí han quemado la madera. Han quemado el bosque para tener un terreno libre, libre para practicar la agricultura migratoria. En la 1 marcamos la letra D. ¿Todos marcaron eso? ¿La D? Perfecto, 1D. 2. La Comisión Ambiental de la Ciudad de México declaró una contingencia ambiental, por lo que anuncia restricciones en la circulación vehicular. Esta entidad aconseja suspender y evitar realizar actividades al aire libre, todo con la finalidad de proteger la salud de las personas ante la proliferación y aumento de un gas que se forma por la reacción de la luz con las emisiones del parque automotor y causa la irritabilidad en las vías respiratorias y los ojos. Sí, es un gas tóxico, jóvenes. De lo descrito,
El gas en mención es, y sorpresa para la mayoría, a veces tenemos este gas como positivo, y sí, es positivo, porque filtra la radiación ultravioleta, pero arriba, en la capa llamada estratosfera. Aquí abajo, cuando se forma el ozono, tiene un efecto nocivo en la salud. La respuesta es la B, el ozono. Y para que no se confunda con el ozono que vimos la vez pasada, este sería ozono troposférico, el que nos ayuda, porque filtra la radiación ultravioleta, es el ozono estratosférico. ¿Se entendió la diferencia, jóvenes? Entonces ya sabe, el ozono aquí a ras de suelo tiene efectos a la salud humana, positivos o negativos. Negativos. ¿Ya? 3. Los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos principalmente de tubérculos y granos. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, formando un agujero cuando abandonan la planta. De lo mencionado, ¿qué acciones favorables con la biodiversidad serían recomendables realizar? A ver. 1. Utilizar el olor del guano de las islas para eliminar las larvas. No hay relación ahí. 2. Fumigar los campos de cultivo con insecticidas de mayor toxicidad. Eso sería peor. 3. Sembrar especies de plantas resistentes a esas plagas. Sí, sembrar plantas que tengan mayor resistencia a este tipo de problemas. Y 4. Aplicar la técnica de rotación de cultivos en las áreas afectadas para que el suelo descanse. También es correcto. En la 3 marcamos la C. Así es. 3 y 4 son correctas. Y la última, relacione los principales problemas que enfrentan los recursos naturales con alguna de sus características. A ver, veamos la relación primera. Desertificación. Desertificación con la D. Produce la degradación de la tierra o pérdida de la productividad de las mismas. 2. Deforestación con la A. Una manera de evitar este problema es no utilizando papel. El papel proviene de la celulosa y la celulosa viene de los árboles de los bosques. 3. Contaminación del suelo. Su principal causa son las malas prácticas agrícolas. Y 4. Pérdida de la biodiversidad. Practicar las 3 R's ecológicas. Reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, jóvenes, en la 4, ¿cuál es la clave? Ya, ahí está. En la 4, la clave a marcar es la letra A. No se olvide el solucionario. 1D, 2B, 3C y 4A. Voy a dejar de compartir. Y ahora presentaremos la diapositiva de educación cívica. Ya, dentro de algunos segundos. Ya. Jóvenes, se observa la diapositiva respectiva titulada Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, el sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes. Perfecto. La semana pasada ya les había dado un alcance de la peruanidad. ¿Recuerdan? Cuando vimos el tema de diversidad cultural y dentro de ese gran tema hablamos acerca de la identidad nacional. Bien, ¿qué es la peruanidad entonces? Veamos. La peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú.
Peruanidad, entonces, es la identidad, ¿correcto?, que sentimos los peruanos para con la colectividad. Se encuentra la peruanidad basada en el afecto hacia sus tradiciones y sobre todo pensar que las cosas van a mejorar, la fe en su destino. Ahí vemos una ficha acerca de la peruanidad del Bicentenario. En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura y vivencias que construyen la idea de Perú, las diferentes manifestaciones. Ahí vemos, por ejemplo, primera foto, ¿no? Una tradición, en la segunda, un plato de nuestra gastronomía, tercera foto de la derecha, Machu Picchu, y en la cuarta, un guacamayo de alas celestes, de plumas celestes, representando justamente, o estoy, no, la vista estaba que me fallaba. Vemos ahí la máscara de un danzante, ¿no? Bien, pero aparte de la comida, de la gastronomía, y mientras duró, de los triunfos que lograba nuestra selección de fútbol, fuera del fútbol y fuera de la gastronomía, ¿qué otros aspectos fundamentan nuestra peronidad? Uno, y debería ser el más importante, la historia de nuestra patria es una sola. En consecuencia, es necesario revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Jóvenes, la foto que aparece a la derecha de este primer aspecto es un legado que nos dejaron quienes. Quienes construyeron esta gran red de caminos llamada Capacñán. Esa es entonces, esto sería un ejemplo del legado que nos han dado los antiguos peruanos. Recuerda correspondiente a qué cultura es el Capacñán. Es Wari. Tengan cuidado. El Capacñán se refiere al sistema vial creado por los incas. Ahora sí, es verdad, los Wari también tuvieron un precedente. Recuerda que una de los principales aportes del Imperio Wari fue la planificación urbana, la aparición de ciudades cabeceras de región. Pero ¿de qué vale tener ciudades importantes si no va a haber una red vial que las conecte? Los Wari también tuvieron una red vial, pero el Capangán, que es más grande, ¿no? Más y abarcó más países, es un legado de los incas. Dos, reconocimiento del valor de las ciudades, no solamente precolombinas, sino también posteriores a la llegada de los españoles. Así, en postcolombinas tenemos la ciudad de Lima, o la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú, allá en Piura, San Miguel de Tangarará. O, ¿por qué no? ¿Recuerdan ustedes qué ciudad había sido primero escogida para ser la capital del Perú? Lo de Lima vino después. ¿Qué ciudad había sido la elegida para ser la capital del Perú? ¿Alguien recuerda? Nada. Así es, Jauja. Pero en los textos, en las crónicas, está escrito con español antiguo. Por eso es que no sale la J. En su reemplazo, ¿qué consonante aparece? La X, ¿no? Por eso decimos México y no México. La X en español antiguo suena como una J, pero es la misma, ¿no? Jauja, la primera capital. Luego se traslada esa característica a Lima.
Y ciudades precolombinas. ¿Cómo se llama la ciudad precolombina que aparece en la foto? ¿Qué ciudad de barro con tapiales y frisos es la que aparece en la foto del medio, jóvenes? Chan Chan, correcto. Chan Chan, capital, centro más importante de qué cultura, de qué estado, de qué reino, de qué señorío. Cuidado que digan Moche, ¿ah? Cuidado que digan Sicamo Lambayeque. Chan Chan, centro urbano más importante de Chimú. Así es, Chimú. ¿Qué le parece si yo le menciono algunas ciudades precolombinas o centros urbanos precolombinos y usted me dice solamente capitales de qué estado fueron? ¿Le parece? Una rapidita nada más, tipo charada, ¿sí? Ya, comienzo. Escriba rápido, ¿ah? Viñaque, centro administrativo más importante de qué estado? Viñaque. ¿Ya se le olvidó? Correcto, Guari, muy bien. Viñaque, capital de Guari. Excelente, jóvenes. Otra, hasta antes que Ruth Chari explore Caral, se decía la ciudad más antigua del Perú, Cahuachi, centro administrativo más importante de qué cultura. Muy bien, del estado Nazca, de los guerreros Nazca. Y la última, jóvenes, no llegó a ser centro urbano, era lugar de peregrinación. De diferentes partes del Perú iban a buscar respuestas. ¿A dónde? A Chavín de Huántar. Sí, muy cerca donde ocurrió el deslizamiento. ¿Qué estado? El estado panandino y teocrático de Chavín. Entonces tenemos una serie de ejemplos de ciudades precolombinas, pero también postcolombinas. 3. Valorar las técnicas de los antiguos peruanos en la agricultura. En la última foto, jóvenes, ¿qué es lo que usted observa? Una zona anegada, pero las plantas están en un terreno levantado. Cuando los españoles vieron este tipo de técnica agrícola, automáticamente relacionaron esto con la forma de las jifas que tienen los camellos en la espalda. Y de ahí el nombre. ¿Qué nombre le pusieron los españoles? Camellones. Pero el nombre local obviamente no es camellón, sino guaruguaru. ¿Y con qué fin se crearon los guaruguarus? Para contrarrestar la helada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. También podemos mencionar otras técnicas. Los Nazca, correcto, genera un microclima. Los Nazca, en agricultura, ¿qué aportes nos dieron? El uso de puquios y galerías filtrantes. Los Moche, los canales, como la Cumbre, acueductos. Los Chimú, chacras rectangulares hundidas. Los huachaques, y desde Chavín hasta los Incas, utilizar al máximo las laderas de los cerros, de las montañas, los andenes, y como cereza en la torta, los Tiahuanaco, aparte de los camellones o guaruguaru, también colonizaban otros territorios para poder consumir lo que no se podía sembrar en su altiplano. ¿Recuerda usted cómo se llamaba a ese principio, a esta técnica? Control vertical de pisos ecológicos. También. Miren todo lo que debemos, lo que nos han dejado en herencia los antiguos peruanos. También denominado sistema archipiélagos. Así es, control vertical de pisos ecológicos o sistema de archipiélago. ¿Qué otros aspectos fundamentan nuestra peruanidad? 4. Revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Lo vimos hace 7 días. ¿Cuántas lenguas originarias hay en el Perú? Complete, 40 y 48. 44, ¿dónde se hablan? ¿En la sierra o en la selva? 44, en la selva. Correcto. Y en la selva el primer puesto es el Ayáninca. ¿Y las 4 restantes, dónde se hablan?
el quechua, el aymara, el jacaru y el aru en la sierra. Estas dos últimas menos conocidas en la Sierra de Lima, provincia de Yauyos. 5. Valorar, practicar y difundir las manifestaciones folclóricas. En la foto vemos a un danzante ¿de qué estilo? Miren, pleno salto todavía, mismo contorsionista, un danzante de tijeras, danza típica de la Sierra Sur, Apurima, Huancavelica, Ayacucho. 6. Incorporar el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer las diferencias, basado en un trato horizontal o vertical. Jóvenes, el enfoque intercultural implica un trato horizontal entre iguales. Ahora, ¿es el Perú un país pluricultural? ¿Es el Perú un país pluricultural? Por supuesto que lo es. ¿Debemos contentarnos con ser solamente pluriculturales? Porque la pluriculturalidad solamente nos dice que hay muchas culturas, muchos pueblos en un territorio. Lo ideal es que la relación entre esos pueblos, entre esas culturas, sea la más armoniosa. Y pregunto, ¿cómo se va a conseguir? Con una educación con enfoque intercultural. 7. Incorporación a la vida nacional, a los millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas, de una vez, ¿dónde encontramos comunidades campesinas? ¿En la sierra o en la selva? Comunidades campesinas en la sierra. Y son prácticamente el rezago de lo que antes fueron los ayllus. Y en la selva, las poblaciones autóctonas, ¿cómo se organizan? ¿En comunidades qué? En la selva se organizan en comunidades nativas. No lo olvide. Sentido de pertenencia. Una forma de adhesión. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. Si usted es consciente de que pertenece a un colectivo, a un grupo social, en cuyo interior el sujeto participa activamente, se relaciona con la identidad nacional, porque la identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Ahora, ¿quiénes deberían promover este sentido de pertenencia, esta identidad? Los organismos del Estado, las instituciones civiles y también los medios de comunicación. Valgan verdades, el único canal de señal abierta que hace realmente difusión de lo nuestro, por ser del Estado, es el Canal 7. ¿Le gusta a usted la programación del Canal 7 o le parece aburrido? ¿Ve el Canal 7? ¿TV Perú? Hay programas de concursos en quechua. Hay otro muy conocido, Reportaje al Perú. Tiene muy buena programación. Y los otros canales, los de señal abierta, pero de propiedad privada, como el 2, el 4 o el 9, se la juegan por difundir nuestra peruanidad. Yo no veo muchos esos canales, pero la verdad que están en otra cosa. Si usted decide prender su televisor ahora, seguramente en alguno de esos canales están en la sección de chismes. Sí, hasta noticias, hasta ahora de TikTok salen noticias, es increíble. Habiendo tantas posibilidades de mostrar lo que es el Perú. Eso, Daniel, ¿no? Es increíble. Es increíble. Tiene razón. Los tienen los elementos objetivos
¿no? Como los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. ¿Cuáles son estos? La lengua, la religión, la cultura, la etnia. Estos son los elementos objetivos que se comparten. Y jóvenes, llegamos casi a la parte final, las tradiciones y costumbres. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? Responda, por favor. No es lo mismo. Pero primero veamos el marco general. Nuestro país es pluricultural y con una geografía variada. Alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. ¿Ya? Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Ejemplo, el Inti Raymi. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida e interés popular. Las características y diferencias entre tradición y costumbre son las siguientes. Primero, definamos qué es tradición. Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar. Se transmite de generación en generación. Es cultura viva. Es patrimonio inmaterial intangible. Ejemplo, miremos la foto. La ciudad del Perú, donde hay más de 30 iglesias en un pequeño espacio. Y es donde se siente más el fervor de la Semana Santa. Nos referimos a la tradición de celebrar la Semana Santa en Ayacucho, que es una tradición. Ahora veamos, ¿qué es una costumbre? Son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona. Y esto es importante, al practicar una tradición. O sea, es la forma particular que un grupo o una persona practique una tradición. Pero, profe, no entiendo. Ya. Sigamos con la Semana Santa. La Semana Santa, pregunto yo, la fiesta, la festividad de la Semana Santa en Ayacucho, ¿es una costumbre o tradición, jóvenes? La celebración de la Semana Santa en Ayacucho es una tradición. Ahora, en esa tradición hay varias acciones. Una de ellas es esta, sacar a un toro por las calles y evitar su cornada. ¿Cómo le llaman a este uso particular de celebrar la Semana Santa en Ayacucho? Le llaman el toro Pascua. Y no es cualquier día. Esto ocurre el sábado de Gloria. Pregunto yo, ¿qué pasaría si por el bien, por el buen estado de los animales, la gente se sensibiliza y deja de sacar un toro de verdad y lo reemplaza por una persona que se viste de toro? ¿Cuál de las dos medidas sería mejor con respecto a los derechos de los animales? ¿Practicar lo primero, que es el toro verdadero, o lo segundo, que es una persona disfrazada de toro? Yo creo que lo segundo. O algo mejor todavía, en ese aspecto, profesor, simplemente ya cortar con esa práctica algo anacrónica, profesor. Ya, yo lo entendí hace 80 años, la gente era de otra manera, pero en esos tiempos no podemos seguir abusando de los animales. Bueno, pregunto yo, de haber un cambio o no, ¿sería un cambio en la tradición o en la costumbre? La costumbre, claro, muy bien. Jóvenes, entonces, ¿se entendió la diferencia entre costumbre y tradición? Claro, muy bien. Por ejemplo, una costumbre de las fiestas de Navidad es tomar chocolate, ¿no? Y comer panetón. Imaginemos que aquí 20 años cambia la costumbre y ya la gente no come panetón, come pan con pollo. Principales festividades. En la costa destacan la procesión de la bandera en Tacna, la fiesta de la vendimia en Ica, no solamente en Ica, también en Cañete, e incluso aquí en Lima Metropolitana hay un distrito que también celebra su vendimia, Santiago de Surco, pero la más conocida es la de Ica.
el Festival de la Marinera en el Coliseo de Trujillo y la fiesta de la Santísima Cruz Chalpón de Motupe en Lambayeque. Sierra, fiesta del Señor de Uruguay en Tarma. Esta es Sierra Central, Junín. Festival de los Eventos en Huánuco. La Chonguinada en Huancayo, Valle del Mantaro, Junín. Y el Carnaval de Cajamarca. Selva, la madre de todas las fiestas. La fiesta de San Juan en toda la Amazonía. Se celebró hace poco. La fiesta de los Chayahuitas en Loreto. La fiesta de las Cruces en Ucayali. Claro, se come tacacho, guane, patarasca. Y el Carnaval Ijunchía o matrimonio nativo en San Martín. Miren cómo están vestidas las futuras esposas. Ejercicio 1. Durante un evento musical desarrollado aquí en Lima, uno de los grupos realiza su presentación con música chicha, o sea, mezcla de elementos andinos con guitarra eléctrica y cantadas en español, aquí en la costa, lo que provoca que uno de los asistentes vocifere: esa música es de serranos y provincianos, generando malestar en gran parte del público. A partir del caso descrito, ¿qué acción debe proponer para fomentar la peronidad? ¿Qué marcamos, jóvenes? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cuál marcaría usted? La envidio, Nancy, con el Juane que usted pudo consumir por San Juan. Y la clave correcta sería la D. A ver, leamos la D. Difundir más el origen de este género, que fusiona lo costero y lo amazónico. Ya, aquí está bien la idea, el sentido de la acción. Lo malo es la teoría. La chicha es fusión de costa y selva. ¿No es de costa y sierra acaso? Entonces no puede ser la D. La clave correcta a marcar entonces es la C. Dice, promover la identidad nacional. Eso es bueno. Pero solamente en los centros de enseñanza superior, en los colegios no. Ese solo anula. Ya, jóvenes, marcamos la A o la B. La A, reconocer que la música chicha no será aprobada en sectores urbanos. ¿Aceptar esto? No. La clave es la letra B, inculcar sobre fusión musical que trae consigo costumbres de los migrantes. Ser más tolerantes, jóvenes. 2. Personales entre padres e hijos permiten la transferencia de relatos de vida respecto a las tradiciones y costumbres ancestrales que se han transmitido y practicado de generación en generación. De lo expuesto, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. La rigurosidad en el cumplimiento de las tradiciones es imprescindible para lograr una identidad nacional en las nuevas generaciones. ¿Usted cree que siendo rigurosos, coercitivos, logremos que los niños les aflore naturalmente y espontánea identidad y amor por el Perú? Nada por la fuerza, jóvenes. Nada por la fuerza, falso. 2. Las costumbres practicadas por los padres es un medio de influencia para la construcción de una idiosincrasia en los hijos. Verdadero. 3. La práctica de la yunza o cortamonte en sectores urbanos permite ampliar el bagaje cultural en los hijos de padres migrantes. Correcto. Y la 4 dice, el ejercicio exclusivo de costumbres andinas en la sociedad fomenta la interculturalidad. Si es exclusivo de la sierra, ya no, pues. Correcto, Ángel, la clave es la letra C. Falso, verdadero, verdadero, falso. 3. A través del tiempo, nuestra riqueza cultural se ha venido acrecentando debido a la divulgación, inclusión y participación de distintos grupos sociales. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre la pluralidad de las expresiones culturales. Y son correctas 3 y 4. Una muestra de cómo se expresa la identidad cultural en la región andina es la festividad del Señor de Uruguay, en Tarma. Y 4.
La marinera es una muestra de la pluralidad y fusión de elementos culturales, tanto europeos, andinos y africanos. En la 3 marcamos la D, 3 y 4. La 1 porque es falsa, dice, la procesión de los Milagros es una tradición. Eso es verdad. Pero dice aquí que tiene sus orígenes en los albores de la República. Falso. Esto viene de antes, de la colonia. Y 2, las festividades amazónicas muestran una gran influencia occidental, como lo demuestra su identificación con la naturaleza. Al contrario, ¿no? Lo occidental ha afectado más a la costa, que es por donde llegaron los españoles. Y la última, jóvenes, Lamas, San Martín, Valle del Guayaga, celebra entre febrero y marzo una festividad donde la pareja, al contraer nupcias, viste de coloridos trajes acompañados de música alegre y suculentos potajes. Sobre esta tradición descrita, podemos afirmar que se trata de, correcto, el carnaval Ijunchía, en la provincia de Lamas, San Martín. Bien, jóvenes, ahí están las claves, 1B, 2C, 3D y 4B. Y siendo exactamente la 1:06 de la tarde, jóvenes, damos fin a nuestra sesión de clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana, siempre a las 11 de la mañana. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao.